La Facultad de Enfermería y Obstetricia, FENOP, se llevó a cabo esta importantísima ceremonia de inauguración de este pequeño Tecojá. Tecojá es la comunidad en el mundo indígena y eso mismo se instaló en el predio de la FENOP y a través de la FENOP en el alma de la Universidad Nacional de Asunción. Este es el primer paso dado históricamente en el ámbito universitario donde se instala una vivienda para estudiantes universitarios indígenas. Digno de reconocer y de valorar. Qué gran satisfacción, qué emoción se siente en circunstancias como estas, cuando en muchos lugares del país los nativos son expulsados, son maltratados, son degradados. Qué gran satisfacción, repito, que aquí en la FENOP, en la Universidad Nacional de Asunción, al contrario, se instale, si se quiere a perpetuidad, una vivienda, un tecojá, donde los estudiantes indígenas podrán descansar, hacer sus actividades y, en otras palabras, vivir dignamente en el predio de la Universidad Nacional de Asunción. Felicidades, FENOP, felicidades por este histórico acontecimiento, la instalación del Tecojá Iwimarane'í, la tierra sin mal, en pleno predio de la FENOP en esta fecha tan especial, 102 años del nacimiento de la doctora Branislava Susnik. Agradece la doctora Eliane por el lugar, porque está gracias a Dios me abre el lugar, me pongo Bueno, se agradece doctora, profesora Miguela, Aida y el profesor David. Me abre la oportunidad y con ahí lo estudiar, lo aprendes a amar las cosas, lo buenas a amar por la comunidad.